Realmente ella nos trae un tema también súper interesante que nos va a hablar acerca del marco legal para los delitos cibernéticos en Latinoamérica, porque bien sabemos que, bueno, la regulación de, de las leyes en diversos países hay ocasiones que pues se complican o no todas las leyes se aplican igual para todos los países, ¿no? A continuación pues tenemos la participación de Karina Miguel. Tenemos la participación de Karina Menaceli Díaz. Ella es doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Cuenta con un máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, y licenciada en Derecho por la Universidad Católica Boliviana. Actualmente es docente titular de Derecho Informático en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Forma parte del directorio de ISOC, Sociedad Internet, Capítulo Bolivia, de la Junta Directiva de ISOC, Cybersecurity Inc., Grupo de Interés especializado en ciberseguridad, miembro de la Red Iberoamericana El Derecho Informático EDIT, participa en la Red Iberoamericana de Protección de Datos RIP y conduce el programa Tecnología y Derecho en un clic. En el año 2017 recibió un premio iberoamericano de la investigación por su tesis doctoral, El tratamiento de los datos sanitarios en la historia clínica electrónica, caso Bolivia, otorgada por la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, pues prácticamente es un honor tenerla aquí con nosotros. Espero que el conocimiento que nos comparte el día de hoy ustedes lo aprovechen al máximo. Y bueno, muy buenas tardes acá en México. Ella nos visita desde Bolivia. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lisette. Muchas gracias por la invitación. No me veo, no sé si me estoy viendo, estoy supuestamente compartiendo video, pero no me estoy viendo. Sí, se ve en la cámara. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación a participar en este Cyber Forensic Day. Justamente estoy viendo que han habido panelistas que me han precedido, ¿no? Para hacer como una introducción y no ser repetitiva. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, que mi formación es abogada, entonces que sí necesariamente conoce un poco más de tecnología, pero no soy informática. Entonces, voy a tratar de explicar de la forma más fácil, como si fuera, digamos, foja cero, porque, bueno, no sé el público receptor, si son estudiantes, si son profesionales. Si me podrías comentar, Lisette, un poco de acerca del público. Para poder prácticamente tenemos un poquito de todo. Prácticamente va el primer acercamiento a lo que es el análisis forense digital en el ámbito como materia. Realmente enfocamos a hombres y mujeres para que podamos aprender esta ciencia, pero muchas veces existen las dudas de, bueno, ok, yo soy la parte técnica y luego cómo me manejo con la parte legal. Es un conflicto, o sea, ya tengo toda la adquisición de la evidencia, pero al momento de presentarla ante la parte legal, entonces los especialistas suelen tener dudas, ¿no? Y realmente, obviamente, es con el acompañamiento del abogado que también se encarga en la parte de tecnología, pero es nuestro primer acercamiento del qué hacer, ¿no? Contamos con público variado, tenemos especialistas, no especialistas, que se interesaron en este evento. Entonces, pues realmente estamos como en un intermedio. Perfecto. Muchísimas gracias, Lisette. Nuevamente agradezco la invitación y bueno, me confirmas que tengo una hora, ¿verdad? Para la ponencia, unos 45 minutos y para posteriormente atender las preguntas, ¿sí? Sí, efectivamente. Ya, voy a compartir pantalla. Espero que me deje compartir. Me dices cuando se vea. ¿Se ve? Se aprecia claro. Perfecto. Bueno, comentarles un poco, obviamente, desde de la formación de lo que es el derecho informático, que es una especialidad
que no es de nueva data, sino ya lleva varios años, pero sin embargo ha costado posicionar el nombre porque como se dice, derecho informático es una conjunción, se puede decir, de dos disciplinas, por una parte el derecho y por otra parte la informática. Entonces, como muchas de las personas son técnicas, digamos aquí, lo que más voy a hacer es más énfasis en lo legal y porque me imagino que la parte técnica ya ha sido expuesta durante el evento. Comentarles que el derecho informático es básicamente transversal a muchas áreas del derecho y específicamente en esta materia que me toca exponer sobre los delitos informáticos con relación al estado en cierta forma del arte de lo que está pasando en Latinoamérica. Entonces, su primera relación, se podría decir, obviamente, es con el derecho penal, ¿no? Porque al ser materia, digamos, de un delito, es propio de la materia penal. Básicamente, el derecho informático se podría decir en facilito que es la normativa de lo que es el soporte electrónico. Entonces, de toda la problemática que genera básicamente la utilización, no solamente de la informática, porque ha quedado pequeña esa denominación, sino en general de las tecnologías de información y comunicaciones. ¿Sí? Y tiene ciertas características como una autonomía, esto quiere decir que tiene un nombre propio porque existen en muchos países ya la asignatura de derecho informático en las carreras de derecho, ¿no? Y también se imparte en muchas carreras como informática o ingeniería de sistemas o en telecomunicaciones, también con ese nombre de derecho informático o ingeniería legal, dependiendo de las carreras, la denominación. También se habla que tiene un campo normativo propio, porque, vuelvo a decir, existe legislación, igual que ha habido el desarrollo justamente de la informática y del Internet, que nace básicamente a finales de los años 50, y la conexión también al Internet se da a través de 4 computadoras de 4 universidades de Estados Unidos. En la medida que ha ido generando problemáticas justamente la utilización de lo que es el soporte electrónico, el legislador se ha ido preocupando y ha generado una normativa, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de la exposición, que vamos a ver más adelante, cómo a nivel internacional la tendencia en materia de derechos informáticos y propiamente delitos informáticos es importante la armonización legislativa. Entonces, otro de los campos importantes es que tiene normativa propia. Otro es referido al campo docente, es decir, de que, como mencionaba, tiene un nombre propio, ¿no? De derecho informático. Hoy en día hay especialidades, hay maestrías, doctorados, cursos de diplomado o de especialidades con las diferentes temáticas, ya sea de protección de datos personales, de evidencia digital, de delitos informáticos, inteligencia artificial, etc. Y también hay un campo científico que quiere decir, obviamente, que existe no solamente la legislación y jurisprudencia, sino que también existe investigación. Cuando hablábamos a finales de los 90 o inicios de los 2000, eran muy pocos los artículos o pocos los docentes o abogados o investigadores que se dedicaban a escribir sobre justamente los temas relacionados con delitos informáticos, comercio electrónico, firma digital, ¿no? Nombres de dominio, etcétera. Pero hoy en día buscamos en el Internet y tenemos abundante información y artículos. Y también, obviamente, al haber una normativa, existe también una jurisprudencia en relación a la materia. Eso es un poco como hacer una introducción, ¿sí? Ahora, los delitos informáticos lo define el autor Julio Telles Valdés, quien es una autoridad y debe ser conocido por muchos de ustedes que están en México. Establece que son conductas típicas, antijurídicas y culpables que se tienen a las computadoras como instrumento fin. Básicamente la tendencia que vamos a ver en los diferentes autores son dos caminos de estos delitos informáticos. Cuando la informática o la computadora o la tecnología es un instrumento para cometer un delito o es una finalidad, es decir, a dónde vamos a ir a atacar, ¿no? Otro autor muy conocido en materia de derecho informático español es el doctor Miguel Ángel Davara Rodríguez, quien establece que es la realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto delito, se lleva a cabo utilizando un elemento informático o telemático o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea del hardware o software. En este caso, este autor español menciona también justamente que los delitos pueden ser un instrumento o un fin, ¿no? Y utiliza la designación de telemático, que básicamente es la conjunción de la informática con las
telecomunicaciones. Davara Fernández, que es hija de este autor español, menciona que son determinadas acciones o omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley en las que ha tenido algún tipo de relación en su comisión directa o indirecta un bien o servicio informático o telemático, ¿no? Cabe mencionar que los delitos informáticos, para poder ser perseguidos, deben estar contenidos en los códigos penales, es decir, en la norma sustantiva. Si un delito no está tipificado en un código penal, no lo podemos perseguir. Por eso es importante a nivel internacional la armonización legislativa en materia de delitos informáticos. Cuando hablamos de delitos informáticos, vamos a ver en muchas de las denominaciones que también se llaman delitos computacionales, delitos electrónicos, delitos telemáticos o cibernéticos, ¿sí? Ahora, propiamente cuando nos referimos a los delitos informáticos como instrumento o medio, estamos hablando de estas conductas justamente criminógenas que se valen de las computadoras, ¿no?, como método o medio en la comisión de este ilícito. ¿Qué puede lesionar estos delitos informáticos? El patrimonio, es decir, el patrimonio ya sea de las personas naturales o jurídicas, la privacidad que está relacionada con la intimidad y el tema de la protección de datos personales, y la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, no solamente también de la seguridad de las personas naturales o jurídicas, sino también puede ser seguridad del Estado, ¿sí? La falsificación de documentos a través de vía computarizada, la variación de activos o pasivos, la simulación de delitos convencionales, el robo de tiempo de computadora, la lectura, sustracción, copiado de información confidencial, modificación de datos de entrada o de salida, violación del código de penetrar a un sistema. Por ejemplo, vamos a ver más en detalle qué es un caballo de Troya, qué es un virus o qué es un gusano. También las técnicas de salami. Entonces, cuando hablamos que la tecnología se utiliza como un instrumento o como medio, justamente es para la comisión de los ilícitos, ¿no? Como un instrumento o medio que se utiliza la tecnología. Por el otro lado, tenemos cuando es como fin objeto, o sea, es destruir, digamos, la información que está en un sistema de información o propiamente el sistema de información, ¿no?, con conductas criminógenas que van dirigidas en contra de la computadora, accesorios o programas con entidad física. Por ejemplo, puede ser programación de instrucciones que producen el bloqueo total del sistema, la destrucción de programas, el daño de las memorias, el atentado físico de la máquina o accesorios, el sabotaje o político terrorismo. Aquí también tenemos que hablar que también ha aparecido durante los últimos años, por ejemplo, hablar de las infraestructuras críticas, ¿no?, que justamente que pueden ser, por ejemplo, en la banca, las telecomunicaciones, la electricidad, el agua. En la medida de que una sociedad esté informatizada, utilice las tecnologías en el día a día, es más vulnerable de justamente sufrir este tipo de ataques de las infraestructuras críticas. Apoderamiento de centros computarizados, secuestros de soportes. Entonces, volvemos a decir que los delitos informáticos pueden ser un medio, ¿no?, o pueden tener la finalidad de una tecnología, de atacar una tecnología en específico. Como datos de interés, tenemos que mencionar que a nivel internacional hay 138 países que constituyen un 72% a nivel mundial que han promulgado legislación sobre delitos informáticos. 30 países, que se constituye un 9%, no cuentan con leyes sobre ciberdelitos. Como les había mencionado al inicio, normalmente ¿dónde están regulados? En los códigos penales. Se tipifican los delitos. Si no está en un contenido en un código penal, el delito no se puede perseguir. Muchas veces también hay leyes específicas de justamente donde se introduce una serie de delitos informáticos que modifican los códigos penales. El Código Penal en la mayoría de los países, por decir en el absoluto, siempre se promulga con una ley. Entonces yo con otra ley que es del mismo rango legal puedo hacer las modificaciones al título correspondiente de delitos informáticos o introducir en los diferentes artículos como medio, digamos, el soporte electrónico, ¿sí?
Ahora, volviendo a la presentación, 30 países, el 9%, no cuentan con estas leyes sobre el ciberdelito. 107 países, el 58%, han promulgado leyes para garantizar la protección de los datos personales. Menciono este dato porque los datos personales que nosotros proporcionamos desde que nacemos hasta que fallecemos también necesitan un resguardo, y muchos de los delitos de que se cometen están relacionados a datos personales, como el tema de la suplantación de identidad entre ellos, el tema de, por ejemplo, el envío del spam a correos electrónicos que sean personales, ¿no? Están invadiendo, si quieren, la privacidad de la persona, del titular de esa cuenta de correo electrónico. El tema del espionaje, el robo de la información personal, el robo de fotografías o subir las fotografías no consentidas, ¿no? Entonces, todo lo relacionado a un dato personal es algo que permite identificar de manera directa y manera indirecta a una persona, que en el caso particular de Latinoamérica no solamente protege a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas. Esa es la diferencia con el ámbito europeo, donde se ha desarrollado ampliamente la protección de datos personales, considerándolo un derecho fundamental independiente a la intimidad y privacidad, como se presentan en nuestros países a través de la Constitución Política del Estado. Entonces, la información, que muchas veces ustedes han debido escuchar, hoy se convierte en el petróleo del siglo XXI, porque nuestra información permite un perfilado, ¿no?, de las personas, y obviamente este perfilado ocasiona de que se puedan cometer delitos en relación a esa información, que muchas veces es proporcionada por los titulares del dato, que somos nosotros mismos, ¿ya? Entonces, 107 países a nivel internacional cuentan con una legislación específica de protección de datos personales. Como dato, a nivel latinoamericano, son pocos los países, como por ejemplo Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, que no cuentan con una ley específica sobre protección de datos personales. Ahora, en relación a las transacciones electrónicas, igual, 145 países, es decir, el 75%, tiene normativa relacionada a las transacciones electrónicas comerciales. Básicamente, si se fijan, es el porcentaje más alto, porque para poder justamente brindar servicios a través de medios electrónicos, como es el comercio electrónico, requiere que los diferentes países tengan normativa para la realización de estas transacciones en línea. En relación al consumidor, 97% constituye un 52% a nivel internacional que han adoptado leyes de protección del consumidor en relación al comercio electrónico. Esos son como unos datos introductorios. Bueno, ahora entramos específicamente al sujeto activo. Decimos, ¿quién es el sujeto de un delito informático, sujeto activo? Normalmente han debido escuchar ustedes que son llamados los delitos de cuello blanco, porque normalmente las personas que cometen este delito no son ciudadanos de a pie, sino son ciudadanos que tienen cierta formación, no necesariamente profesional, porque ya hemos visto que justamente gracias al Internet muchos jóvenes se vuelven en hackers, ¿no? O se vuelven en crackers por la facilidad que tienes justamente de aprender, digamos, el manejo de la tecnología, no necesariamente a través de una universidad. Pero lo que sí se requiere es un alto conocimiento, obviamente, de la tecnología o de la informática, ¿sí? Son acciones ocupacionales, acciones de oportunidad, provocan serias pérdidas económicas. Muchos de estos casos, hay muchos casos y pocas denuncias a nivel latinoamericano. Hay dificultades para su comprobación. El tema de la identidad, es muy difícil determinar que específicamente Karina Medinaceli haya cometido un delito. Vamos a ver muchos casos que se puede determinar desde qué dispositivo Karina Medinaceli puede haber hecho unas amenazas a través del número IP, por ejemplo, pero determinar que ella fue, efectivamente, a veces es complicado, a no ser que se la pille infragante, ¿no? Son sofisticados y frecuentes en el ámbito militar. Hay facilidades de comisión por menores de edad, como lo mencionaba al inicio, y la falta de regulación por parte del derecho. Entonces, básicamente, un sujeto activo para cometer un delito informático es una persona con un conocimiento elevado en el manejo de la tecnología.
Cuando hablamos de este sujeto activo, volvemos a decir también que hoy en día, así como nosotros trabajamos 8 horas al día, ya sea en el sector público o privado, los delincuentes trabajan 8 horas al día cometiendo estos tipos de delitos informáticos. O sea, hoy en día la comisión de delitos informáticos se puede considerar también como un trabajo, porque obviamente en este caso, cuando alguna vez nosotros veíamos las películas, ¿verdad?, donde aparecían los atracos, los encapuchados con armas, hoy en día lo que se necesita es la tecnología, una computadora y el conocimiento sólido del manejo de la información y las vulnerabilidades que puede presentar un sistema de información. El sujeto activo, es decir, a quién se le va a cometer, digamos, este tipo de delitos, ¿no? Seguimos con el sujeto activo. Hay 3 perfiles de sujeto activo: el hacker, el cracker y el pricker, ¿no? Entonces, el hacker es la denominación más conocida a nivel internacional. Básicamente, cuando hablamos de hacker, estamos pensando en el malo de la película, el que comete los delitos informáticos. Si ustedes leen mucha de la doctrina relacionada a delitos informáticos, siempre va a haber una diferenciación entre el hacker y el cracker. El hacker puede ser una persona con sólidos conocimientos de temas de informática y tecnologías, pero lo que quiere es ganarse una reputación sobre el conocimiento que tiene, ¿no? En cambio, el cracker es propiamente el delincuente, ¿no? El que comete los actos, es decir, el que va a entrar a un sistema de información, el que va a atacar un sitio web, el que va a modificar o el que va a retirar el dinero si estaría haciendo una estafa, por ejemplo, electrónica. Y el pricker es una persona que también tiene sólidos conocimientos, pero más en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona lo que va a hacer es, a través de ese conocimiento, no tener que pagar a los operadores de telecomunicaciones, poder utilizar las telecomunicaciones para su beneficio. Pero a nivel internacional, cuando hablamos de hacker, ya básicamente se ha posicionado ese término. Tenemos que distinguir entonces los hackers de sombreros blancos, que vendrían a ser los buenos, y los hackers de sombrero negro, que vendrían a ser los delincuentes o ciberdelincuentes. En relación a sujeto pasivo, el sujeto pasivo de un delito es cualquier usuario o prestador de servicios informáticos que es la víctima, ¿no? La víctima puede ser una persona natural o también puede ser una persona jurídica. ¿Quiénes son vulnerables de ser sujetos pasivos? Los sistemas que tratan pagos, como los de nómina, ventas o compras. Por eso se dice también que empresas, bancos o compañías de seguro son las víctimas. Mencionar obviamente que muchas veces los bancos, si han sufrido algún tipo de delito o han sufrido algún tipo de ataque, normalmente no comunicaban, digamos, a los clientes, ¿no? Porque ahora obviamente lograría de que los clientes, en este caso del banco, retiren el dinero, obviamente al temor ante ser vaciadas sus cuentas. Pero comentarles en un paréntesis que justamente con la relación de protección de datos personales, hoy en día contamos con lo que se llama el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, donde está de forma obligatoria comunicar las brechas de seguridad si es que alguna vez un banco ha sufrido un ataque. Si no lo puede resolver en 72 horas, tiene que comunicar a los titulares de las cuentas bancarias. Entonces, esta normativa, este Reglamento General de Protección de Datos Personales, que obviamente rige desde el año 2018, desde mayo de 2018, para los 27 países de la Unión Europea, ha trascendido más allá del ámbito europeo, porque normativa de Latinoamérica está tomando ese modelo, obviamente, europeo para la legislación de materia de protección de datos personales. Y aquí es bien importante, sobre todo si tenemos un público informático, acerca del diseño, ¿no? Del diseño, una responsabilidad proactiva, una responsabilidad en el diseño y por defecto, ¿sí? Bueno, continuando, entonces también pueden ser sujetos pasivos de la comisión de este tipo de delitos, por ejemplo, las dependencias del gobierno. La falta de regulación por parte del derecho, obviamente también puede ser una brecha importante. Vuelvo a decir, si los delitos no están contenidos en un código penal, no están tipificados como un delito, no se pueden perseguir.
Y no nos olvidemos que este tipo de delitos informáticos son transfronterizos, es decir, no tienen fronteras. Por eso es importante el tema de la armonización legislativa. Los bienes jurídicamente tutelados van a ser el patrimonio, ¿sí?, la intimidad, la economía y también la seguridad nacional. Vamos a hacer ahora una clasificación un poco rápida porque es bastante amplia para que nos alcance el tiempo en la ponencia, de las clasificaciones más reconocidas. Las Naciones Unidas saca una clasificación en los años 90 que sigue siendo utilizada por muchos de los autores que escriben sobre delitos informáticos. Así tenemos el acceso no autorizado a sistemas de información, conocido como lo que es la piratería informática, que básicamente es el acceso malintencionado que se hace, obviamente, a una computadora o a un sistema de información. Luego tenemos la perturbación de los sistemas de información, como los ataques malintencionados, la denegación de servicios, como los DDoS, es decir, cuando, por ejemplo, atacan los servidores de Internet. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo facilito para los que no son técnicos, es decir, si por ejemplo nosotros seríamos un equipo de fútbol, tenemos un arquero, ¿verdad? Y el arquero lo que tiene que hacer es atacar a que le metan goles, pero es uno por uno, o sea, quien va a meter los goles es solamente un jugador. Pero si los 11 jugadores del equipo de fútbol en el mismo momento le meten un gol, obviamente él no va a poder defenderse, ¿no? Eso es lo que va a pasar en una denegación de servicios, es decir, recibe ataques de múltiples partes que sobrepasan su capacidad de poder atender ese servicio, ¿sí? Los daños están estimados en millones de dólares y obviamente viene afectada la reputación, en este caso de la persona, ya sea de la empresa, ¿no?, que recibe justamente este ataque de DDoS o denegación de servicios. Ejecución de programas informáticos perjudiciales que modifican o destruyen la información, como por ejemplo el sabotaje informático, ¿sí? Tenemos los virus, ¿no?, que son conocidos obviamente, los virus que son programas que tienen la capacidad de hacer copias de sí mismo en otras computadoras y producir un efecto determinado de su autor. Ahora, afecta al sistema operativo de la computadora, puede controlar las operaciones que realiza la computadora. Entonces, si hablamos de comparando médicamente, un virus vendría a ser un tumor maligno, ¿sí? ¿Cuál sería el bien jurídico protegido? Puede ser el patrimonio, por el daño que se hace a la información, a los secretos comerciales e industriales, la seguridad de las empresas e individuos y privacidad de los datos personales. Acuérdense que hemos dicho que justamente qué es lo que vamos a proteger, cuál es el bien jurídico en general, es el tema del patrimonio, el tema de la economía, la intimidad y entre otros. Luego tenemos las bombas lógicas que pueden permanecer inactivas hasta que se desencadena por algún motivo, por ejemplo una fecha determinada, causando graves daños o modificando o destruyendo daños. Estas bombas lógicas obviamente son difíciles de detectar antes de que exploten, ¿sí? Y vamos a tener dentro de estas los caballos de Troya, que consisten justamente en insertar instrucciones en la computadora de forma encubierta en un programa informático para que pueda realizar una función no autorizada al mismo tiempo que su función normal. Luego tenemos los gusanos, que justamente que se diferencian de los virus, de que se podría decir que los gusanos son considerados como un tumor benigno, pero que lo que hacen es también infiltrar en los programas legítimos para modificar o destruir datos. Y lo que hacen es reproducirse los gusanos también. Tenemos también la intervención de las comunicaciones, el intrusismo, ¿sí? En muchas de las legislaciones, por no decir en la mayoría de las constituciones de Latinoamérica, se habla de la protección de la inviolabilidad de las comunicaciones, es decir, que poder interceptar una comunicación, digamos, de dos personas, ¿no?, va a requerir la autorización del fiscal, ni siquiera del fiscal, muchas veces la orden judicial, porque se está persiguiendo un delito, es decir, que hay un proceso penal donde se hace la solicitud para poder intervenir las comunicaciones. Pero hoy en día tenemos la tecnología que justamente puede realizar esta intervención de las comunicaciones, como el intrusismo, que es la conducta de arrogarse ilegalmente el derecho a la jurisdicción
de ingresar a un sistema informático o red de comunicación electrónica de datos con la transgresión de las seguridades dispuestas por el administrador del sitio web o prestador del servicio con el fin de proteger los servicios de transmisión, almacenamiento, procesamiento de datos que ofrece el frente o posibles abusos de terceros. Se compara con la violación del domicilio y afecta la confidencialidad e integridad de los usuarios. Ustedes han debido alguna vez escuchar el tema del sniffing, justamente es la intromisión. Nosotros tenemos antivirus justamente que permiten, que evitan que nos se estén intrometiendo a través de los sniffers, ¿verdad? Luego tenemos los fraudes cometidos mediante la manipulación de las computadoras. Vamos a tener diferentes tipos. Vamos a hablar de la manipulación de datos de entrada, de programas como el caballo de Troya, manipulación de datos de salida como los cajeros automáticos, el fraude efectuado por manipulación informática como la técnica del salami. Esto, por ejemplo, se da propiamente en lugares donde hay manejo, digamos, de pagos, como podrían ser los bancos u otras entidades que prestan ciertos servicios, donde obviamente las personas que realizan los pagos van sacando centavos básicamente de los cobros de una forma imperceptible. Por eso habla de la técnica del salami. Cuando nosotros cortamos un chorizo de forma finita, es imperceptible, obviamente nadie está controlando en su cuenta que te están retirando centavos, ¿verdad? O sea, lo que nosotros nos preocupamos en general es el monto global. Por eso también se recomienda cuando se hacen retiros, ya sea a través de cajeros automáticos o retiros de transacciones electrónicas, que lo hagamos a través de la banca por el teléfono móvil, retirar montos parecidos, es decir, retirar siempre el mismo monto, cosa de que si haya algún retiro diferente, digamos, al que estamos acostumbrados, podamos detectar este tipo de delito. Tenemos la característica de la estafa clásica, que es un engaño seguido del error y de la disposición patrimonial, ¿no? Y tenemos la estafa informática, que ya consiste justamente en la transmisión no consentiva de activos a través de la manipulación o alteración de los datos informáticos. La estafa clásica está contenida en muchos, por no decir en todos los códigos penales, pero no está así la estafa informática. Se tiene que entender que en materia de delitos informáticos no podemos hablar de analogía, es decir, no podemos utilizar otros tipos de delito para perseguir un delito, ¿sí? Por eso es importante incluir al soporte electrónico dentro de los códigos penales. Y la estafa informática es lo que hace justamente de que se sustituye este engaño por lo que va a ser la manipulación informática. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, seguimos. Conductas que tienen que ver como objeto el instrumento de pago. Aquí vamos a ver el tema de la clonación de las tarjetas. Es un delito que se venían cometiendo hace años, justamente a través de lo que es el aparato que es el skimmer, donde se permite la clonación de las tarjetas. En el caso de Bolivia, hace muchos años, solamente teníamos las tarjetas con la parte posterior, la banda magnética. Se ha visto que a través de este delito del skimmer eran fácilmente clonadas, por lo cual requerían la inserción de un chip, ¿no? Se tuvo que hacer esto, estoy hablando del año 2012, me imagino que lo propio debe pasar en México, donde al insertar un chip en las tarjetas de débito o crédito son más difíciles de clonar. Sin embargo, vuelvo a decir, como la tecnología va evolucionando, lo propio pasa con los delitos informáticos y con la tecnología justamente para romper estas medidas de seguridad. Entonces, el skimmer, como les mencionaba, permite copiar los datos de la banda magnética de la tarjeta. El skimming es lo que se conoce el delito de la clonación de estas tarjetas. Luego tenemos la falsificación, como es la elaboración misma, no solamente la clonación, la copia de la información, sino la elaboración de las tarjetas falsificadas, independientemente del proceso de clonación, ¿no? La conducta se va a limitar a la fabricación de un nuevo instrumento de pago. Luego tenemos la captación y uso indebido de datos como el phishing y el farming. Todo esto está dentro de lo que se considera las estafas informáticas. El phishing es un término también ya conocido a nivel internacional, que obviamente es el envío masivo de correos electrónicos, pero son correos electrónicos que se podrían decir
que se hacen pasar, digamos, normalmente el banco te manda notificaciones. Lo que van a hacer los delincuentes en este caso es hacer una copia de ese correo, hacerse pasar como si fuera el banco para mandarte y solicitarte la actualización de los datos personales para poder acceder a la cuenta, ¿no? Entonces, el phishing, por ejemplo, en lo que ha sido justamente la pandemia desde el año pasado, que seguimos viviendo todavía todo este tema del coronavirus, se ha incrementado el envío del phishing, ¿sí? Más de un 300%, ¿sí? Y en el tema del farming, básicamente sería la clonación del sitio web. Nosotros cuando ingresamos a un sitio web, lo que hacemos es marcar en la barra del URL el nombre de dominio, por ejemplo, google.com. ¿Qué es lo que normalmente se recomienda? Cuando nosotros vamos a realizar banca por internet a través del sitio web del banco, lo que se recomienda es transcribir en la barra la dirección, ¿sí? Y no hacerlo a través del Google, que puede ser mucho más cómodo, pero puede ser menos seguro. ¿Por qué? Porque justamente hay la posibilidad de que estemos entrando a un sitio web clonado, ¿sí? Entonces, aquí tanto el phishing como el farming existe una manipulación informática al duplicar el sitio web de la entidad bancaria. Vuelvo a decir, voy a mandar a través del correo electrónico, eso es el phishing, ¿no? Una serie de correos y obviamente de los miles de correos que voy a mandar, siempre va a caer una u que otra víctima. Y en el caso del farming vendría a ser básicamente la clonación de este sitio web. Seguimos con las conductas derivadas de la utilización de un instrumento de pago. Hemos hablado de la estafa clásica, hablamos de la estafa informática y de la estafa cometida a través de tarjetas de crédito de débito o cheques de viajero también, ¿no? Falsificaciones informáticas, vamos a tener como los instrumentos, los documentos de uso comercial, vuelvo a decir, la clonación de las tarjetas, el skimming, la falsificación o instrumentos de pago, ¿no? La fabricación de nuevos instrumentos de pago, la captación y uso indebido de datos. Y menciono ahí, por ejemplo, que en el caso del Código Español, ellos hablan acerca de la falsificación de instrumentos de pago en el año 2010, ¿no? Daños y modificaciones a programas computarizados. Vamos a hablar propiamente del sabotaje informático, que es interferir, obstaculizar, dañar, inutilizar, alterar o suprimir el servicio. O sea, la finalidad en el caso de un sabotaje informático es la destrucción de la información, ¿no? Entonces se van a utilizar diferentes tipos, hasta puede ser destrucción físicamente, por decir, hasta con un martillo, comenzar a golpear el servidor donde está la información o el disco duro externo que podría ser, o romper el USB donde está contenida la información, ¿sí? ¿Qué puede sufrir sabotaje informático? Los sistemas informáticos o redes de comunicación pública, las bases de datos, las funciones de procesamiento y tratamiento de transmisión, siempre que dichos elementos sean necesarios, obviamente, para el funcionamiento de un sistema. Luego tenemos los daños o modificaciones de programas o datos computarizados. En el caso del sabotaje, ¿no? La mayoría de las legislaciones de los códigos penales establece lo que es el sabotaje informático. O sea, se podría decir que es un delito informático común, básicamente, ¿sí? Pornografía infantil es otro de los delitos que se refiere a difusión justamente de material de menores de 18 años, aunque bueno, de acuerdo a la normativa, otros hablan de 16 años, pero se trata de menores, ¿no? Donde obviamente ya sean los padres o los tutores o alguna persona realiza fotografías, videos, contenidos, obviamente con menores, ya sean con teniendo relaciones sexuales, digamos, ¿no? O provocando, digamos, a las personas o menores desnudos, ¿no? El material que se realiza debe contar con la presencia siempre de un menor. El sujeto pasivo son los menores de edad o las personas también incapaces. Ahora, aquí resalto algo importante que lo vamos a ver más adelante, y es el Convenio sobre el Delito Cibernético, que es del año 2001, que es en el ámbito europeo, que sin embargo también ha trascendido las fronteras, porque muchos países
que no forman parte de lo que es Europa han suscrito este convenio, y donde uno de los 10 delitos que recomienda que se incluyan en los códigos penales se encuentra el tema de la pornografía infantil. Otro de los delitos está relacionado con el lavado de dinero. A nivel internacional existe lo que es el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, donde hace unas recomendaciones justamente para evitar el lavado de dinero, que es el mecanismo ilegal, justamente como menciona en la presentación, interbancario de depósitos que realizan el depositante para evitar la procedencia del dinero. La mayoría de los países, a través justamente de las recomendaciones que hace el GAFI, legisla este tema del lavado de dinero. O sea, pongo el ejemplo en el caso de Bolivia, que normalmente hay actualizaciones de este GAFI, donde establece que ya sea para depósitos de ciertos montos o retiros de ciertos dineros, uno debe dar las fuentes, de dónde viene el dinero y cuál es la finalidad. Inclusive, tengo conocimiento que ahora, hace poco, en México han establecido, para evitar este tema del lavado de dinero, también el tema de la geolocalización, es decir, que tengas que dar, porque la geolocalización a través de tu teléfono celular, que es un dato personal, el teléfono celular, entonces van a saber exactamente la transacción, desde qué lugar estás realizando, para justamente evitar este tema del lavado de dinero. Otro de los delitos que se presenta es el ciberterrorismo. Ustedes saben que ha habido un ataque en el año 2001 a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no? Donde se ha demostrado que justamente las personas han sido capacitadas no porque han manipulado un avión, simplemente porque pasaban clases en línea de justamente cómo se debía manejar un avión. O sea, mucho de la organización que se ha tenido para el atentado de las Torres Gemelas se han realizado a través del uso del Internet, ¿no? Entonces, ¿qué es el ciberterrorismo? Es la ejecución de ataques sorpresa por parte de un grupo o persona terrorista extranjero, subnacional, con objetivo político, utilizando tecnología informática en Internet para paralizar o desactivar infraestructuras electrónicas y físicas de una nación, provocando la pérdida de servicios críticos, ¿sí? Entonces, el adiestramiento, el financiamiento para realizar este tipo de actividades se realiza a través de las tecnologías de información y comunicación. Hay una cantidad bastante grande en el Internet de cursos de justamente poder adiestrarte de cómo elaborar una bomba, de cómo poder justamente tener clases para poder conducir un avión, ¿no? El tema del financiamiento, justamente los recursos que se manejan, y ahora cuando hablamos de las criptomonedas, normalmente se utilizaba, o sea, digamos el lado oscuro de las criptomonedas, ¿no? De las monedas virtuales, ¿no? Como el Bitcoin, es la utilización para actividades del ciberterrorismo. Entonces, como menciono aquí, la planificación, ejecución, capacitación se realiza a través de los medios electrónicos. Las Naciones Unidas en el año 2006 ha establecido una estrategia global contra el terrorismo. El Consejo de Europa lo establece también en este convenio que lo vamos a ver más adelante sobre el delito cibernético. En el año 2002 la Unión Europea también saca una decisión del marco sobre la lucha contra el terrorismo. En el año 2004 se comete también un atentado terrorista en la ciudad de Madrid, donde igual posteriormente en el año 2006 se saca una directiva comunitaria donde establece que los operadores de telecomunicaciones tienen que guardar la información por 6 meses y estar disponible, obviamente no para cualquier persona, sino para el ámbito judicial, para las personas que estén en la persecución del terrorismo, ¿no? La policía, entre otros. Entonces, ¿qué es lo importante? Obviamente la cooperación también con el sector privado. ¿Por qué? Porque el tema de los proveedores de servicios, los administradores de los sitios web, los buscadores como Google, Bing, etcétera, son los que tienen la información, y también los operadores de telecomunicaciones, porque son los que establecen la infraestructura. Entonces, sí tiene que haber un marco de colaboración por parte justamente del sector privado, porque
está en manos del sector privado, justamente los detentadores de estos servicios, de los contenidos, de los buscadores de internet, de los operadores de telecomunicaciones, para luchar contra lo que es el ciberterrorismo. Otro de los delitos también comunes es el tema del spam, conocido como el correo electrónico no deseado. Ya está legislado en muchos de los países, donde obviamente está también relacionado con la protección de datos personales, porque la información, este correo electrónico no deseado, llega obviamente a la bandeja de entrada de una persona, a su correo electrónico, ya sea personal o institucional o laboral. Entonces, el correo electrónico ocupa un espacio, obviamente, en el servidor donde se reciben los correos electrónicos. ¿Y qué es el spam? Es una práctica indiscriminada y masiva del envío del correo electrónico no solicitado con fines proselitistas o publicitarios. Inclusive, en muchos países, como el caso de España, existe lo que se llama la lista Robinson, donde se inscriben las personas naturales que no quieren recibir ningún tipo de publicidad por este medio del correo electrónico, ¿sí? Luego tenemos los delitos en las redes sociales, como el caso del grooming, ¿no? El grooming es básicamente cuando una persona mayor se hace pasar por un menor de edad para ganar la confianza de este menor de edad. Normalmente de estas comunicaciones se realizan a través de las redes sociales, a través de los juegos en línea, donde, vuelvo a mencionar, una persona mayor se hace pasar por un menor, ¿no? O un hombre se hace pasar por una mujer, o una mujer se hace pasar por un hombre, digamos, para tener un contacto, ganarse la confianza del menor, para luego pedirle fotografías con contenido sexual o videos, y una vez que consigue su objetivo, luego lo extorsiona al menor diciendo que estas imágenes, este video, estas fotografías van a ser publicadas a sus redes sociales o van a ser de conocimiento de sus padres, y solicita más material, ¿no? Son determinadas conductas de un adulto a través de la red con la única finalidad de ganarse la amistad a favor de un menor de edad, con una gran carga emocional, mediante la cual se logra la desinhibición del joven que accede a determinadas acciones en un contexto de alto contenido sexual que pueden llegar a permitir al adulto, debido a esa asociación emocional, abusar de él sexualmente o llevarle hacia la prostitución o entrar en el mundo de la exhibición y distribución de materiales pornográficos. Luego tenemos también el tema del sexting, que es otra de las prácticas que se realiza, no solamente por los menores, ¿no? El sexting obviamente también son fotografías o videos con contenido sexual, o contenidos, o se podría decir, con fotografías un poco eróticas, o donde el menor se muestra desnudo o semidesnudo en poses un poco sexys, y que normalmente se comparten en sus círculos. Normalmente se lo hace a veces al novio, ¿no? Puede hacer la menor a su novio, pero lamentablemente después, posteriormente, pueden ser víctimas de sextorsión con este tipo de fotografías, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, porque al final es muy complicado prohibir el sexting, que se da mucho en el tema de los menores, porque no nos olvidemos que en los adolescentes, básicamente, que son menores todavía de edad, están buscando ¿cómo se dice?, solidificar su personalidad, su presencia, ¿no? Y básicamente para ellos el tema del cuerpo es un factor importante, por eso la necesidad a veces de exhibirse, ¿no? Inclusive, hoy en día se habla de los packs, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, que son estos pequeños videos que tienen mucho contenido de imagen sexual, donde las chicas, en cierta forma, se dan a conocer en su círculo, ¿no? O realizan un pack para el enamorado, pero cuando termina la relación, él lo socializa en su círculo de amigos o en el círculo del colegio, ¿no? Lo cual obviamente va a causar un daño posteriormente a la imagen de esa persona, ¿sí? Lo que se recomienda es, básicamente, si va a enviar ese tipo de fotografías el menor, no se retrate el rostro, ¿no? O sea, que pueda sacarse, no sé, el cuello para abajo o lo que sea, para que no pueda ser identificado. Ahora, se puede incurrir en la realización del sexting, o sea, ¿a qué se puede incurrir? Al exhibicionismo o provocación sexual a menores, la generación, producción y difusión y tenencia de pornografía infantil,
la revelación de secretos y delitos contra la intimidad y el honor, ¿sí? Delitos contra la libertad sexual, entre otros. El ciberbullying también es otro de los delitos que justamente se relacionan con aquella práctica punible que consiste que haciendo uso de los medios electrónicos o telemáticos, un abuso de un menor a otro. El acoso que un menor ejerce sobre otro de su misma franja de edad en entornos digitales. Este tema del sexting, el tema del ciberbullying, ya está en muchos países de Latinoamérica tipificados. Lamentablemente ya hay también, ¿cómo se puede decir? Se podría decir responsabilidad económica por parte a veces de los padres de estos menores cuando, por ejemplo, se llegan a identificar, ¿no? Lo que normalmente hacen el ciberbullying, lo que es fácilmente, ustedes saben, abrir un perfil en una red social, obviamente con ya sea una suplantación de identidad o con un nombre falso para poder atacar a otro menor, ¿no? Entonces, este tipo de delitos, por ejemplo, que se realizan por medios electrónicos, ya está tipificado en muchos de los códigos penales de Latinoamérica. Luego entramos a la parte final, que básicamente es el Convenio de Budapest, que es un convenio conocido como el Convenio de Ciberdelincuencia, que ha sido propuesto en el año 2001 y que ha entrado en vigencia el 11 de julio de 2004. ¿Por qué es importante este convenio a nivel internacional? Porque en primera instancia este convenio sobre la ciberdelincuencia, que estaba dirigido al ámbito europeo, ¿ya? Es decir, más allá de la Unión Europea. En la Unión Europea actualmente son 27 países, pero Europa es mucho más grande que esos 27 países, pero también se han adscrito otros países, ¿sí? que no son parte de Europa. Países como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Japón, ¿no? Sudáfrica, han sido los primeros países en adscribirse a este convenio, que lo que está buscando a nivel internacional es la armonización legislativa. Vuelvo a decir que unos 10 delitos que vamos a ver más adelante, los vamos a mencionar, sean incluidos en los códigos penales respectivos. Porque volvemos a hablar, el delito informático es transfronterizo, es decir, no tiene frontera, va más allá de las fronteras del país. Y para poderlo perseguir en los diferentes países, lo que se busca es justamente esa armonización legislativa. Y lo que va a hacer este convenio a nivel de Europa y a nivel internacional es mencionar que por lo menos estos 10 delitos informáticos deberían estar incluidos. Ustedes saben que en materia de delitos informáticos, para poder estar a la orden del día en materia legal es casi imposible, ¿no? Porque normalmente el derecho va mucho detrás del avance de la tecnología. Y en cierta forma, a veces ese retraso hace que la tecnología no tenga restricciones siquiera en el tema de la innovación y que se pueda ser implementada. Y cuando viene el legislador, cuando comienzan a haber problemas en relación a la utilización de esa tecnología. Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con temas de lo que son las criptomonedas, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la información de la nube, conocido como el cloud computing, ¿no? Entre otros. Es decir, se está trabajando recién en una normativa o en una estrategia para poder regular estas temáticas, ¿sí? Volviendo con nuestro convenio, justamente hablamos de que este convenio está conformado por 48 artículos, 4 capítulos conformados por definiciones, medidas necesarias, cooperación internacional y formalidades. Son 56 países que han suscrito no solamente del ámbito europeo, de los 5 continentes, y 13 de ellos son americanos. Por eso rescato justamente la importancia de este convenio a nivel de latinoamericano. ¿Qué países han suscrito de América Latina y de América? Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Colombia. El artículo 37 de este convenio establece que pueden adherirse por invitación del Comité de Ministros del Consejo de Europa países que no son miembros de Europa, ¿sí? Pero para lo cual deben cumplir estos 10 pasos. Es decir, la adecuación de normativa interna conforme al contenido del convenio. Acuérdense
que hay un mínimo de 10 delitos que deberían estar insertos en sus respectivos códigos penales. Solicitud formal de adhesión a través de una comunicación oficial, ejemplo, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores o cancillerías de los respectivos países. Consideración del Consejo de Europa a la solicitud formulada por el país. Aprobación mayoritaria conforme sus estatutos y posterior invitación. La verificación del cumplimiento de adecuación de la normativa interna. Un análisis jurídico sobre las reservas del convenio. La ratificación del convenio. Elaboración y firma del instrumento de adhesión. El depósito ante la Secretaría General del Consejo de Europa y la determinación de la fecha de entrada en vigor. Y finalmente, aquí menciono los delitos que recomienda el Convenio de Budapest del año 2001, conocido también como el Convenio del Cibercrimen o Ciberdelincuencia, que se debería insertar en los respectivos códigos: el acceso ilícito, la interceptación ilícita, ataques a la integridad de los datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos. Delitos como la falsificación informática y el fraude informático, delitos relacionados con el contenido como lo que es la pornografía infantil, delitos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual y de derechos afines. Y básicamente en la parte final establece las responsabilidades de las personas jurídicas, sanciones y medidas. Bueno, es básicamente la presentación, creo que estoy sobre la hora. Efectivamente, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario con respecto al tema que nos acaba de compartir. Karina. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, me gustaría preguntar qué se conoce acerca de este proceso de firma de convenio de Budapest en México. Al menos en la parte de la doctrina donde he estado leyendo, digamos, no tengo conocimiento que se haya escrito. Los pasos para seguir para cualquier país justamente son los que he mencionado aquí al inicio de la presentación, donde tiene que haber una solicitud por parte del país, digamos, a través de su Cancillería, donde lo que te va a pedir, como mencionaba aquí, permíteme un ratito, primero es una adecuación de la normativa. Hay estos 10 delitos mínimamente que deberían estar insertos en los respectivos códigos penales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien, yo te quería hacer una pregunta más respecto al equipo forense, porque supongo que está tanto la parte legal como la parte de ingeniería, ¿cierto? Sí. Entonces quería saber como qué conocimiento se debería tener para ser parte del equipo forense informático. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte? Lo que pasa es que está lloviendo aquí y se escucha más la lluvia que tu pregunta. ¿Me puedes volver a repetir? ¿Se escucha mejor? Sí, a ver, que me mencionabas algo de la formación que debe tener. Si me la puedes repetir la pregunta, por favor. Había muteado. Vos mencionaste que está la parte legal, la parte de ingeniería en todo esto, ¿cierto? Entonces, más o menos, ¿qué perfil se busca para ser parte del equipo de forense informático? Ya, a ver. ¿O qué función desarrolla un forense informático? A ver, yo pienso que la conjunción, en el caso del abogado, o sea, digamos, si tú eres un abogado y que te vas a dedicar al tema del derecho informático como un especialista, no te puedes dedicar absolutamente a todos los temas, porque obviamente el derecho es muy amplio y el derecho informático es transversal.
específicamente un abogado penalista que tome conocimiento de esta parte de delitos informáticos, es mucho más fácil para él ahondar en una partecita que se llama delitos informáticos que para un abogado de derecho informático conocer penal. No sé si me dejo entender, ¿no? Pero la persona que se dedique a esto, en general, el abogado, debería interesarse, conocer el tema de la tecnología, es decir, conocer un poco cómo es el manejo, cuál es la problemática, sin requerir de ser un informático. Yo tengo muchos alumnos en grado que su primera profesión son informáticos y luego han hecho derecho, ¿sí? O al revés, muchas veces el informático se interesa tanto o participa él en el día a día como un perito informático que decide informarse en derecho. Entonces, el informático, por el contrario, debería tener un conocimiento un poquito más amplio que cualquiera de sus colegas de materia, digamos, de materia de derecho penal, de la parte procesal, si es que se va a dedicar al tema de los delitos informáticos, ¿entiendes? Ahora, yo he encontrado que las personas que tienen ambas formaciones, sea informático o abogado y abogado informático, tienen un perfil adecuado, es decir, se complementa mucho. Si no tienes eso, lo que sí tienes que tener, en mi caso como abogada, que yo conozco de la informática, pero que no soy informática, he pasado pequeños cursos, digamos, para poder entender y poder aprender de mejor forma lo que está regulando en el derecho en materia del soporte electrónico. Pero lo que sí yo tengo que tener a mi mano derecha es a un informático. Y no cualquier informático, sino un informático especialista en informática forense. Lo que yo he visto en los diferentes grupos en los que estoy, de que no hay muchas personas formadas en materia de peritaje informático o como se llama, peritaje informático básicamente, con lo cual yo creo que puede ser un mercado interesante si es que tienes tú esa formación, de hacer un curso quizás en el ámbito del derecho, un poco para conocer este otro lado, es decir, que existe una normativa que si no se cumple, obviamente puede caer en un delito. No sé si te he dado respuesta. Sí, me sirve. Genial, buenísimo. Gracias. Buenas, me gustaría realizar una pregunta. Y dime. Bueno, primeramente felicitarla por su exposición. La verdad me ha parecido que el contenido ha sido bastante valioso. Soy estudiante, egresada de la carrera de Derecho, entonces me gustaría especializarme en Derecho Informático. Y lo que he observado es de que, dentro de los procesos, ¿no? Dentro de las instituciones financieras, en caso de que haya, digamos, el robo de información, un doblaje de tarjeta, el proceso, digamos, para poder, poder reclamar esto, ¿no? Es muy burocrático dentro de las entidades financieras, entonces alguien que ha perdido, $50 no va, o 30 no va a seguir todo el proceso. En cambio, personas que claramente tienen pérdidas más grandes lo realizan. Y me gustaría saber cuáles serían lo que usted consideraría como los desafíos o las modificaciones que se deberían implementar en las entidades financieras en esto de la protección de la información y también responsabilidad, ¿no? de la entidad financiera que pueda dar solución a estos delitos que ocurren. A ver, comentarte un poco en mi experiencia. Yo creo que en todos los países de Latinoamérica existen normativas sobre los servicios financieros, llámese, ley de entidades financieras, ley de servicios financieros. En el caso de Bolivia, normalmente aparte de haber una ley, existe una autoridad de supervisión. Es decir, aquí están los 16 bancos y hay un sistema que se llama la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que ante una negativa de una solicitud de información, básicamente en el ámbito regulatorio que estamos hablando, tú puedes hacer una queja en conjunto, o sea, puedes hacer una solicitud al banco, que normalmente si hay, lo que pasa, normalmente hay seguros de tarjetas de crédito, de débito,
¿no? Para tema de robos o cualquier, son seguros mínimos que te pueden salir de $1 a $2 que te cobran normalmente. Si hay una pérdida o robo de una tarjeta, tú lo que tienes lo primero que hacer es denunciar por algún canal, ya sea a través de un correo electrónico, llamando a un teléfono, a un call center, justamente para denunciar este hecho. La institución, conforme a la normativa del respectivo país, debe darte una respuesta pronta, ¿sí? Porque estás en el marco de un procedimiento administrativo. Ahora, si es una cantidad elevada de dinero, obviamente lo que va a hacer el banco, lo que mayormente hacen los bancos, es no informar, obviamente. Muchas veces ni siquiera el titular a veces se entera, digamos, de que ha sido víctima de un robo, porque los bancos tienen seguros que protegen hasta cierta cantidad de dinero, ¿sí? Pero obviamente cuando ya el monto pasa de ese monto que está cubierto por los seguros que normalmente contratan los bancos, entonces obviamente ahí tienen que utilizar otros mecanismos. Ahora, los bancos son los que más invierten en temas de seguridad de la información. Normalmente lo veo a nivel internacional que utilizan muchas medidas de seguridad, sistemas de información, utilizan obviamente software propietario, es decir, no pagan las licencias respectivas, porque en el caso de que haya un ilícito en un banco, obviamente si estás utilizando un software que no es legal, obviamente va a ir en contra en materia de la prueba o de la evidencia digital, ¿verdad? Entonces, se debe seguir un mecanismo, vuelvo a decir, a nivel primero interno del banco, que debería solucionarse de forma efectiva, y eso pasa, la verdad que muchas veces ha pasado, digamos, de que uno realiza doble pago, ¿no? O quieres retirar del cajero automático, pero no retiras el dinero, inmediatamente puedes entrar a la entidad financiera y hacer el reclamo, o cuando tienes una pérdida, digamos, de la tarjeta, llamas al Concerte y inmediatamente ellos van a tratar de darte una solución. En el caso de que no seas atendido en una primera instancia, vas a tener una segunda instancia, que normalmente son estas autoridades, digamos, a nivel nacional, que están amparadas dentro de lo que viene a ser el derecho regulatorio, ¿no? Y cuando ya es un delito informático, obviamente, lo ideal sería la denuncia, pero muchas veces, vuelvo a decir, los bancos no denuncian, porque iría contra la reputación del mismo banco. Pero ojo, ¿no? Si tú estás en el ámbito europeo, tú tienes el Reglamento General de Protección de Datos Personales, conocido como GDPR, que establece que tú tienes 72 horas para resolver este conflicto. Por ejemplo, al año pasado, hace 2 años, hubo un ataque bien grande a un banco de Chile. Y Chile es uno de los países que tiene mayor nivel de tecnología, de penetración, si quieres, de tecnología de información y comunicaciones, y sus bancos y todo eso. Sin embargo, han sido atacados y se habían quedado, como se dice, se habían puesto como más o menos los pines de 2.000 tarjetas, ¿no? Pero luego de hacer ya un sondeo se determina que muchas no eran activas, qué sé yo. Pero ¿qué ha tenido que hacer ahí? Ha tenido que salir el Banco de Chile y decir que ha sufrido este ataque, porque le ha superado, o sea, ya no ha podido, si quieren, mantenerlo en privado, ¿no? Entonces ha tenido que denunciar y ha tenido que solicitar inclusive al FMI, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional, que les colabore justamente en la persecución de estos delitos. Porque cuando se hace un ataque de este impacto, que muchos bancos a nivel internacional, bancos en diferentes países, no se trata de miles de dólares, se tratan de millones de dólares que se están haciendo. Y ahí entonces volvemos a la cooperación internacional, volvemos a la necesidad de que hayan CER, CECIR, específica, o sea, muchas de otras figuras donde la colaboración a nivel internacional, donde esta armonización legislativa justamente va a poder perseguir va a poder ayudar a la persecución y evitar la comisión de estos delitos. Muchas gracias por la respuesta. No sé si hay más preguntas, Lisette. ¿Alguien más tiene alguna pregunta más? Si no, estaríamos pasando al tema de la comida.
Bueno, si me permite, Lisette, entonces, doy mis palabras de despedida. Primero que nada, agradecerles a ustedes, los organizadores de este evento, por la invitación. Espero que haya sido de su interés la exposición sobre los delitos informáticos. Mencionarles algunas cosas para cerrar. Yo creo que es necesario, en lo que he visto en mis años de experiencia, la necesidad de una formación no solamente de los informáticos en materia legal, sino también de los abogados, que tienen que tener un poquito más de conocimiento de la tecnología. Porque también es importante la formación de los operadores de justicia. Cuando hablamos de operadores de justicia estamos hablando de los jueces y de los fiscales y de los mismos abogados que llevan los procesos. Y el rol importante que tienen los peritos y la formación de estos peritos informáticos. Considero que es una formación que yo creo que puede tener mucha salida laboral, pero también es bien importante que las personas que han sido víctimas, que han sido los sujetos pasivos de la comisión de diferentes delitos, a veces superen el tema de la vergüenza, porque muchos de los delitos se realizan como solamente lo que cambia el cuento del tío a través de tecnologías de información y comunicación y no denuncias, ¿no? Pequeñas estafas, y que se han duplicado, triplicado ahora en la pandemia, que estamos haciendo más transacciones a través del comercio electrónico. Es importante denunciarlo en los respectivos países, porque en la medida de que no se haga la denuncia, en este caso las policías de los diferentes países no van a ver la importancia de la comisión de este tipo de delitos y la necesidad de invertir también en las mismas policías, en la capacitación de los policías para la persecución de estos delitos, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Chucho, ¿qué tienes que ponerte encima del teléfono siempre? ¿Por qué? Creo que se nos está poniendo un audio extra. Sí. Bueno, eso sería todo, dice. Ok, pues agradecemos mucho la participación. Y bueno, pues realmente pasaríamos a la hora de la comida.